Lo que nosotros vamos a abordar el día de hoy y lo que vamos a pretender el análisis bastante rápido es hablar lo referente a la lógica y la relación que tenemos con el lenguaje en las culturas. Esta relación la planteamos considerando que estos dos elementos, al momento de unirlos, al momento de poder dar una identificación de lo que puede llegar a ser para nosotros la acción de la lengua en la construcción cultural y como parte de un elemento lógico, nos considera, o bueno, contemplamos de que una estructura lingüística tiene una tarea determinada. Esta tarea en sí es poder hacer una representación de lo que nosotros percibimos. Cómo nosotros percibimos al mundo es como nosotros vamos a comunicarnos. De ahí que Sterman en una parte de su análisis de la lógica andina habla también la importancia de las características de comunicación y de lenguaje. Cómo éstas se van percibiendo, cómo éstas se van comunicando, y a partir de ellas es que nosotros vamos teniendo una percepción más clara de lo que vaya a ser el mundo. Si bien estamos hablando de un lenguaje, este no quiere decir que necesariamente llegue a ser un lenguaje escrito para tener una categoría determinada de validez, sino lo que nos interesa por ahora es poder identificar las formas como la cultura andina percibe el mundo a nivel de cosmovisión, muy diferente que es a nivel de filosofía. Los intereses son diferentes, las formas de percibir, ya sea a nivel de una supracultura, a nivel de un antropocentrismo que se plantea a nivel filosófico del occidente, es muy diferente a la andina, porque en la cosmovisión andina tenemos ya una percepción de que todo forma parte de algo, y en ese todo está la naturaleza, está el hombre, está todo lo que a nosotros nos rodea, y donde el hombre llega a ser parte de, es decir, que no es el centro como tal, a diferencia de la filosofía occidental o la lógica occidental, sino que engrana en un punto más de todo el cosmos. Esa llega a ser una gran diferenciación. Y cómo nosotros vayamos a ir a comunicarnos, muestra esa gran diferencia. Es por eso que aquí consideramos o partimos de que la estructura lingüística es el resultado de la forma de percibir el mundo que tiene además cada una de las culturas. Esta es la característica fundamental. Y esta es la relación que llega a tener entre la lógica y el lenguaje. Pero, y aquí vamos a entrar también a lo que tal vez parte de lo que decía Dante. Dante nos mencionaba que tal vez nos faltaría a nosotros escribir un poco más para llegar a una categoría filosófica. ¿Será que estamos ahí en lo cierto? ¿Será que evidentemente para tener una seriedad lógica o filosófica tendríamos que tener algo escrito para poder transmitir las ideas, para conservar las ideas, para poder tener un registro de todo un desarrollo? Evidentemente que sí. Hasta ahora las características que hemos tenido nosotros a nivel de la cosmovisión andina es que este se ha ido desarrollando de manera oral. La oralidad ha sido parte fundamental para que se vaya teniendo gradualmente una conservación de toda nuestra característica cultural. Podríamos ir profundizando más, es necesario ir registrándolas, evidentemente es así, pero esa tal vez se va a dar va a dar perdurabilidad en el tiempo a la cosmovisión andina. ¿Puede ayudarla a profundizar? Sí, porque si en la medida que vayamos registrando nosotros todo lo que es el pensamiento andino, las siguientes generaciones van a tener algo en qué basarse para darle continuidad.
mientras que a nivel oral y vivencial, como se ha ido desarrollando la transmisión de conocimientos hasta el momento, puede que hayamos tenido ciertas brechas, ciertas rupturas de entendimiento, también de forma de concebir la naturaleza y el mundo, que nos ha ido fragmentando progresivamente el conocimiento, pero que sin embargo se ha ido manteniendo. Algo valorable que se tiene de la cosmovisión andina es que a pesar de haber tenido este encuentro con la cultura occidental desde la colonización y todos estos años de opresión, es que esta oralidad y esta vivencia, que pueden llegar a ser muy frágiles, se han ido manteniendo, se han ido sosteniendo y han sobrevivido a toda esta acción de aculturización. Y que ahí llegamos a tener la cualidad fundamental de la cosmovisión andina, de la fuerza y de todo ese bagaje de importancia que le vamos dando nosotros a la forma de ver el mundo, a la forma de ver la relación hombre-mujer, a la forma de ver la paridad, a la forma de ver no escenarios contrapuestos de positivo y negativo, sino de complementariedad, de reciprocidad y de equilibrio. Entonces, estos son los puntos que nos va a considerar esta tercera unidad educativa, esta tercera unidad temática. Y el tercero es el esencialismo filosófico. El esencialismo filosófico, ahí quisiera que haya alguna participación sobre este punto, plantea lo siguiente. Plantea que nosotros podemos ver y se puede comprender la filosofía andina, pero considerando dos puntos fundamentales. Desde una heterogeneidad y desde una multiculturalidad. ¿Serán estos aspectos principales de análisis? ¿Serán los suficientes? ¿Estaremos de acuerdo nosotros con poder abordar un entendimiento andino considerándolos como una cultura en el marco de la heterogeneidad, en el marco de la multiculturalidad? ¿Qué es lo que opinan? Vamos, tienen la palabra. Estamos viendo ahora el pensamiento y la lógica andina, pero desde un esencialismo filosófico. El esencialismo filosófico nos plantea a nosotros poder comprender la cosmovisión andina, pero mediante la heterogeneidad, la diferencia, la diversidad, la multiculturalidad. Considerarla como algo que es algo válido entre toda la realidad con la que nosotros contamos a nivel de diversidad, pero no la llega a considerar necesariamente solo como una filosofía, podríamos mencionarla profunda o con bases fuertes, sino por el contrario, que es una experiencia más de expresión cultural. Podríamos podríamos considerarla de esa manera. Es limitante, o es en este caso un pensamiento estrecho, o que simplemente da un lugar a la cosmovisión andina como para que se pueda articular a un escenario de diversidad y de diferentes culturas que se presentan como una manifestación determinada.
Licenciado, buenas noches. No Hola, sé buenas si noches. sería, a ver, si se entiende a la filosofía como, bueno, yo creo que dependiendo, ¿no? Si entendemos a la filosofía como así como Sterman y los demás filósofos indican que la filosofía es como le diría, lo máximo, es el punto donde el pensamiento llega a un punto de la abstracción. Eh, Supongo que por ahí el esencialismo sería como una forma de dar aperturas, yo diría, a que surjan filosofías, porque si la filosofía está, es llegar, ¿no?, a la abstracción de todas las cosas, y tendría que ser un conocimiento universal, o por lo menos, ¿cómo se diría esto? Tendríamos que llegar a ese punto de la universalización. Yo pienso que si consideramos a la filosofía desde esa perspectiva, que es el existencialismo, yo lo vería como un punto de partida para que te dé otras perspectivas, otras filosofías. No sé si lo voy a comprender para responder o para dar la respuesta de cosas. Gracias. Gracias, Cristina. Sí, muchas de las maneras de concebir todo el proceso de teorización, como en algún momento hablaba Fernando Guanacuni también, todo el pensamiento andino, la forma de ver el mundo, es de gran importancia en la actualidad, no en el sentido de poder generar teoría o filosofía válida a nivel universal, sino es válida desde el momento en el que busca un equilibrio con con la naturaleza, con las personas, en un horizonte del vivir bien. Y a partir de ese horizonte es que Fernando Guanacuni menciona, por ejemplo, no es nuestro interés profundizar a nivel filosófico, ni tampoco buscar un lugar en el pensamiento occidental, porque de hecho nosotros ya lo tenemos. Y al tenerlo y al vivir mediante esa cosmovisión, ya estamos nosotros articulando nuestra finalidad. Es muy interesante considerando de que no es una justificación determinada ante una teorización, como que hasta un momento lo escuchábamos también ciertos postulados de Sterman, pero sí es importante también considerar que toda esta vivencia, esta oralidad que nos caracteriza como cultura, llegue a tener unos fuertes rasgos y cimientos sociales para que estos no puedan encontrarse en un escenario de enajenación cultural y que pueda ser simplemente sometida hasta ante un diálogo de diferencias. Entonces, mientras más nosotros podamos tener una identidad propia, solventada por la oralidad, la vivencia, y en este caso más en algún momento, como decía Dante, ir profundizando también en una escritura, vamos a tener la verdadera riqueza cultural y la identidad cultural bien cimentada ante un vivir bien. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos trabajar un escenario inevitable de encontrar unas equivalencias homeomórficas? Es decir, en lo homeomórfico quiere decir cómo nosotros podemos encontrar palabras y conceptos relacionados a una similitud de otro tipo de concepción filosófica, contemplando que el concepto podría ser un significado y que la palabra podría ser un significante. Empezamos a entrar a este otro espacio, a este otro análisis, pero también los autores a este nivel nos mencionan, no encontramos equivalentes homeomórficos, principalmente en la lengua quechua y aymara.
No hay conceptos que estén relacionados y que nos puedan decir son iguales o que nos permiten una comparación a este nivel, hablando de la lógica y del lenguaje. Pero al no encontrar estos equivalentes homeomórficos, también nos considera el autor de que si no encontramos esos equivalentes homeomórficos en la lectura y en la escritura, sí las podemos encontrar nosotros y las podemos posibilitar mediante vivencias de interculturalidad. Estas vivencias de interculturalidad podrían ser que llegarían a ser parte de la interrelación de persona a persona entre las distintas culturas y realidades. Y no sé si acá retrocedemos un poquito más hasta la primera unidad. Decíamos, esta interculturalidad, esta relación con otras culturas, ¿podrá ser un hecho positivo o podrá ser un hecho negativo? Un hecho negativo en tanto no hayamos podido nosotros construir una verdadera vivencia, una verdadera oralidad, práctica cultural que llegue a ser parte de la acción cotidiana, diaria, de todas las personas. En el caso que no podamos llegar nosotros a esa afirmación y esa acción bien cimentada en el día a día de todas las personas, entonces esta interculturalidad podría ser algo negativo, porque podríamos entrar a un escenario de enajenación, a un escenario de no tener las armas o por lo menos las ideas bien solventadas para nosotros poder entrar a un diálogo equilibrado. Entonces, sin embargo, el espacio donde nos plantea el autor del poder trabajar es esos espacios de la vivencia y de la interculturalidad, siempre y cuando se vayan a tener todas las formas de representación y también de manifestaciones culturales adecuadamente desarrolladas en todas las personas. Bueno, estos 4 puntos estaban destinados a poderlos ver el día de hoy. Es importante que los vayamos manejando. Son parte de la actividad de poder considerar ya todo lo que va relacionado a la lógica y la cosmovisión andina. En este caso, en el caso del lenguaje, esta relación de la lógica y el lenguaje, la falta de una escritura, la oralidad, la vivencia, el esencialismo filosófico, los equivalentes homeomórficos, bueno, son partes fundamentales para poder ir entendiendo lo que estamos viendo en este módulo el día de hoy. Más a profundidad, cosas que se tengan que ver, que se tengan que analizar, bueno, ya son parte ahora del trabajo individual que cada uno va a ir desarrollando. Algunas opiniones, algo referente a este punto, algo que les haya llamado la atención o algo que quisieran argumentar también, posterior a las lecturas que hemos tenido las anteriores semanas y a los trabajos que los han desarrollado. Bueno, creo que está hasta acá todo claro. ¿O será que por el contrario ya estamos cerrando notas, ya tenemos que entregar evaluaciones y muchos deben estar con mucho trabajo pendiente? Bueno, hasta acá. Veremos lo que tenemos para esta semana. En esta semana tenemos un cuestionario, parte de la tercera, bueno, de parte de la actividad final, que nos plantea 6 preguntas. Y estas preguntas las tenemos que analizar desde el aporte de Sterman, otra vez. Bueno, ese es el autor recomendado para este módulo. Entonces, se les recomienda analizar la filosofía andina. Ya nos precisan acá las mismas páginas de las 106 a las 165 para poder responder estas 6 preguntas.
Si bien van a poder revisar en el texto que nos plantean 4 hojas como mínimo, bueno, siempre he sido partidario de que la extensión no hace a la calidad, sino por el contrario, en un nivel de formación posgradual, la pertinencia, la puntualización y la asertividad que vayamos a tener nosotros en las opiniones van a ser la parte fundamental. Entonces, analicen estas 6 preguntas, de ver cómo está planteando Sterman en torno a todo lo que es la reducción de la lógica por el lenguaje, toda la relación que se tiene entre el lenguaje, la importancia a nivel de los pueblos originarios, cómo nosotros podríamos impulsar ciertos escenarios. Hay ya toda una actividad desde el gobierno que está entrando a poder registrar todas estas lenguas, las 36 que tenemos en Bolivia, y entre ellas ya se ha empezado a hacer hasta, entiendo, más de 20 el alfabeto. Es un paso para poder ir registrando la forma de pensar de nuestros pueblos originarios y que nos van a ayudar a futuro a poder interpretar más esa forma de concebir la vida y el mundo. Esta es la actividad de cuestionario que la tendríamos que trabajar. Y en el foro... Licenciado, buenas noches. Buenas noches.